Recuerdos de la abuela. Historia basada en una experiencia anónima. Saludo con mucho gusto a todos los seguidores y seguidoras del canal de Relatos Horror. Después de oír todas las noches sus historias, me animé a contar la mía. Al principio dudaba de hacerlo, ya que en realidad le sucedió a mi abuela. Ella me lo contó poco antes de que falleciera. Yo recuerdo algunas cosas, ya que pasó cuando era pequeña, pero hay detalles que desconocía y que supe hasta después. Tanto ella como mi abuelo no eran tan creyentes de las cosas sobrenaturales, lo que hace que mi historia sea más verídica, o al menos para mí. Mi abuela nunca contó algo que no fuera cierto. Siempre fue muy apegada a la iglesia, a rezar el rosario y novenarios para la salvación de la familia. Mentir o inventar cosas no era algo correcto para ella, o que hiciera con facilidad, así que tengan por seguro de que lo que les cuento pasó realmente, aunque yo no lo haya visto o me haya ocurrido directamente. Mis abuelos se dedicaron a la cría de ganado la mayor parte de su vida. En el pueblo eran conocidos por vender leche, queso y otros productos hechos con ella. Yo les ayudaba a ordeñar y a vender de las cosas que preparaban. A pesar de ser tan conocidos, mi abuela no era de las que tuviera mucho acercamiento con la gente. El decir que no le gustaba el chisme ni andar en eso de casas ajenas. Pero con todos se llevaban bien, y si veían a alguien necesitado no dudaban en ofrecerle ayuda. Frente a la casa en la cual vivieron había un terreno que ocupaba una gran parte de la cuadra. Actualmente ya construyeron en él, pero cuando todavía era baldío se podía ver la casa que quedaba detrás. Es decir, la que quedaba en la calle paralela a la nuestra. Desde que era pequeña decían que la mujer que vivía en esa casa era una bruja, pero no de esas que hacen amarres o trabajos de ese tipo, sino más bien de las que se transforman en pájaros por las noches y que salen a buscar qué comer. Se decía que devoraban gente, pero no de nuestro pueblo, ya que de alguna manera todos se darían cuenta. Decían que se iban a lugares más alejados donde no supieran de sus poderes ni tampoco de sus intenciones. Cuando iba al catecismo o salía a jugar con otras pequeñas, siempre nos asustábamos entre nosotras. Decíamos que en la noche la bruja iba a chupar nuestra sangre. Recuerdo que de pequeña llegué a despertar con moretones en varias partes del cuerpo, y nosotras decíamos que era por la bruja. Esa mujer vivió sola por mucho tiempo. No sabemos si se enviudó o se casó en alguna ocasión, hasta que un día para otro apareció un niño, de unos 4 o 5 años, viviendo con ella. La gente se preguntaba de dónde había salido, ya que nunca se le conoció familia, y tampoco encontraba mucho parecido entre ellos. Yo recuerdo haberlo visto en algunas ocasiones, pero casi no salía ni se juntaba con nadie. Al vivir tan apartados del resto de la gente se especulaba mucho sobre ellos, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Solamente se rumoraba y hasta se inventaban historias. Unos contaban que se lo había robado. Los más malintencionados decían que se lo había encontrado transformado en animal y que había matado a su familia, y que se había quedado con él para que ya no viviera sola. Una ocasión en la que mi abuela y yo estábamos preparando la comida, me animé a preguntarle quién era ese niño que acompañaba a la señora que vivía frente a la casa de nosotros. Me dijo que no anduviera de metiche, que seguramente era algún pariente que se había quedado huérfano, y que no le había quedado de otra más que quedarse con ella. Eso era muy común en el pueblo. Cuando los papás de alguien morían, si sobrevivían los hijos, estos se los quedaban los parientes o los padrinos. Con la respuesta de mi abuela me di cuenta que ella no hacía tanto caso a los rumores sobre esta mujer. Siempre se negó a los chismes. Tan convencida estaba de que todo era invento que en una ocasión, mientras barríamos la calle, pasó nuestra vecina junto con este pequeño. Mi abuela la saludó y le ofreció un poco de leche. La mujer, algo desconfiada, dudó en aceptarla, pero finalmente se la llevó. Mi abuela me dijo que a nosotros no nos faltaba la comida y que ellos sí la necesitaban. Así fue haciéndose cada vez más frecuente, incluso parte de nuestra rutina. Esta mujer llegaba a la casa para que le diera leche, huevos, queso y alguna que otra cosa que a nosotros nos sobraba. Cuando ella aparecía, yo prefería no salir. Me quedaba escondida y mi abuela me regañaba.
Pero a pesar de lo que me decía, yo prefería ocultarme ya que esa mujer siempre me había dado mucho miedo. Así fueron las cosas durante un tiempo, hasta que de repente, sin saber por qué, dejó de aparecerse. Incluso en el pueblo dejamos de verla a ella y al niño. Nadie supo qué pasó con ellos. Si se fueron del pueblo sin que nadie se diera cuenta o si otra cosa pasó. Con el pasar del tiempo la gente se fue olvidando. Cuando alguno de mis tíos preguntaba a mi mamá por la mujer si la había visto cerca de la casa o si le comentó algo en alguna de las ocasiones en la que fue para que le regalaran cosas, mi abuela se ponía incómoda, como algo tensa y solamente respondía que no sabía nada. Al final todos pasamos a olvidar aquella historia, aunque en el pueblo siempre corrió la historia de que esa mujer era una bruja. Siempre creí que eso había sido todo. Aunque se contaba mucho sobre ella, nunca nadie vio algo. Cuando fui más grande, incluso llegué a convencerme de que todo había sido un invento de la gente para desprestigiar a aquella mujer, como si ella hubiera sido el chivo expiatorio que se sacrificó para que la atención y el rechazo del pueblo. Ya saben cómo son las personas de chismosas. Así fue que hasta en una ocasión, ya que mi abuela era muy grande, nos quedamos solas ella y yo. Comenzamos a platicar y un tema llevó al otro. Llegamos a recordar a la mujer que fue su vecina durante tanto tiempo. Tal vez fue por la confianza que había ya entre nosotras o por el tiempo que había pasado, pero consideró que ya tenía la edad suficiente para escuchar lo que iba a contarme. Me dijo que cuando yo era más pequeña la mujer todavía vivía en el pueblo. Mi abuelo tuvo que irse durante varios días junto con otro de sus compadres y otros vecinos. Fueron a un pueblo que quedaba un día de camino porque unos amigos suyos que vivían allá les habían pedido ayuda. Algunas personas de su pueblo habían desaparecido y las andaban buscando por los alrededores. El viaje de mi abuelo coincidió con los días en los que la vecina no había ido a la casa por la leche que él estaba acostumbrada a llevarse. Algo que nunca supe hasta ese momento que mi abuela me lo confesó, fue que visitó su casa. Fue a buscarlos ya que pensó que algo pudo haberle pasado a ella y al pequeño. Tal vez se había enfermado y necesitaba ayuda. Y por los prejuicios de la gente pues no la pedían. Cuando tocó la puerta de su casa el niño la abrió y ella preguntó por la señora que la cuidaba. El niño sin dar mucho detalle solamente le dijo que estaba en la cama. Preguntó si podía pasar a verla para ayudarla de alguna manera, ya que él era muy pequeño para saber qué hacer o cómo atenderla. Pero él solamente dejó la puerta abierta y entró corriendo a la casa sin decir más. Mientras contaba veía cómo sus ojos se perdían en los recuerdos, sin ver ningún punto en específico, más bien metiéndose en sus pensamientos, como queriendo tener una imagen todavía más clara. Nunca me lo dijo, pero estoy segura que los recuerdos que volvían mientras me estaba relatando lo que pasó, los había enterrado por bastante tiempo. Continuó contándome lo que vio. Entró a la casa para llegar a las habitaciones donde el niño se dirigió. Todo parecía muy deteriorado. Las paredes, los pisos. Habían cosas tiradas por todos lados que parecían rotas e inservibles. Cruzó un patio amplio en el cual vio un montón de plumas negras tiradas por todos lados y revueltas entre la tierra. Le pareció extraño ya que no eran plumas de gallina, tampoco de guajolote, que eran los animales a los cuales pudieron pertenecerle. Al entrar a la parte donde estaban las habitaciones pudo ver el cuarto en el cual la mujer estaba, pero antes de entrar en él le llegó un aroma algo putrefacto, como si llevara mucho tiempo echado a perderse. Se tapó la nariz ya que el aroma era muy fuerte y se dirigió hacia el lugar en donde provenía aquel mal olor. Entró a otro de los cuartos donde vio un caso en el cual había mucha sangre, y lo que parecían ser vísceras llenas de moscas como si llevaran varios días de esa manera. Solo de imaginar lo que mi abuela me contaba, el asco y el olor me invadieron. No quise imaginar mi reacción si lo hubiera visto directamente. Después de ver aquello, mi abuela decidió salir de la casa sin averiguar si la mujer estaba bien o no. Tampoco vio de nuevo al pequeño. En el pueblo es común ver cómo matan y cocinan animales como vacas, puercos o borregos. Algunos carniceros lo hacen frente a las carnicerías en plena calle. Muy convencida mi abuela me dijo que aquello no era nada parecido a lo que hubiera visto antes.
No sabía de qué se trataba, pero el miedo que sintió le hizo estar seguro de que no era nada bueno. Lo que sintió al estar dentro le despertó la sensación de que había bajado al mismo infierno. Que mi abuela me dijera todo esto no era cualquier cosa, ya que siempre fue una mujer de trabajo y de no acobardarse ni asustarse por cualquier cosa. No le contó a nadie lo que vio, pero al llegar mi abuelo de la búsqueda, este le dijo que no habían encontrado nada, que era como si se los hubieran tragado la tierra. Nadie conectó una cosa con la otra, la desaparición de aquellas personas con la bruja y lo que vio mi abuela. La distancia entre el pueblo y el otro era mucha, más para que alguien fuera y viniera en una sola noche. Pero lo que mi abuelo sí le dijo y que fue lo que más llamó la atención de mi abuela, fue que los pobladores de aquel lugar aseguraron que días después de que reportaron los desaparecidos, un campesino cuenta que era un pájaro que parecía un sopilote, solamente que era 3 o 4 veces más grande de lo normal. Lo buscaron esperando encontrarlo herido en el campo, pero tampoco dieron con este. Mi abuela por miedo no contó nada de lo que vio al entrar a aquella casa. Tampoco regresó a aquel lugar ni volvió a ver a la mujer y tampoco al niño. Después de eso pasó lo que yo también recuerdo, y es que la mujer no volvió a verse en el pueblo. A veces me da curiosidad saber lo que vio la abuela, cómo se encontraba la mujer, si estaba herida, dormida, agonizando, si murió o si nadie se dio cuenta y se fue a otro lugar. La casa en la que ella vivió fue derrumbada para construir una gasolinera. Hay quienes dicen que los de la constructora encontraron restos de huesos enterrados en ese terreno. Otros dicen que son puros inventos, como los que solían decir cuando la bruja vivía frente a nuestra casa. ¿Y ustedes qué opinan tras escuchar esta historia tan particular? No cabe duda que algunos rumores pueden terminar siendo ciertos.